Muy buenos días y espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a tener nuestro primer suplemento literario y poético de nuestro taller terapéutico de tejido circular. Espero estén preparados y dispuestos para escuchar. Lo que vamos a hacer en estas sesiones suplementarias que vienen a acompañar, digamos, la parte técnica y tutorializada, por así decirlo, de la mochila que vemos más o menos los jueves o viernes. Eso depende de los tiempos que nosotros estemos manejando. Estos tutoriales y estos videos están hechos para que ustedes lo vean en el momento que más tengan dispuesto o preparado para hacerlo. Cualquier hora del día, en la noche, en la mañana, como ustedes puedan organizarse. Entonces, la idea sería acompañar esa parte técnica que hago de la mochila de técnica Guane o la mochila que actualmente se conoce como Arhuaca. Ahora bien, ¿cuál va a ser la idea de acompañar el tejido mediante estas pequeñas charlas y suplementos poéticos? El poder llevarlos en paralelo, por un lado y por otro, al objetivo de este taller, que es encontrarnos con el concepto del entusiasmo en, digámoslo así, tanto la poesía como el tejido. O sea, la idea del entusiasmo es poder enfrentar la depresión, el poder empezar a tejer y el seguir pensando el mundo a partir de nuestros propios medios. Esas tres cositas, digamos, es lo que yo quisiera en un futuro, pues, proporcionarles por medio de este taller y estos suplementos o charlas pequeñas acerca de nociones que ya hemos venido trabajando desde el semestre pasado, como fue el caso del concepto de la depresión desde un estudioso e investigador estadounidense, Andrew Solomon, y cómo, haciéndole el seguimiento a ese concepto, llegamos aquí. Y llegamos ahora a hablar ya no de la, digamos, depresión clínica como tal, sino de una melancolía. Y de una melancolía que, vamos a verlo a lo largo de todo este taller, se va a ir metamorfoseando en alegría, en entusiasmo, en ese momento que los seres humanos tienen para poder renacer y poder, obviamente, cambiar cosas, hacer cosas nuevas, inventar, crear, participar, etcétera, vivir, pero vivir como seres humanos. Más o menos ese es el esquema al cual yo quiero llevarlos a partir de estas pequeñas charlas. Por ello, ya no vamos a empezar, pues como ya lo vimos con Andrew Solomon, desde el concepto pleno del siglo XX de depresión, sino que vamos a hacer un pequeño recorrido por la obra de esta filósofa holandesa, Joke Hermsen, y su libro La melancolía en tiempos de incertidumbre. Muy bien, esta filósofa neerlandesa nació en julio de 1961 y hasta el día de hoy sigue trabajando, sigue investigando y sigue escribiendo novelas, que digamos es parte de su carrera como intelectual o filósofa. Ella estudió filosofía y literatura en Ámsterdam y en París. Digamos, esto es el bosquejo o la estructura que esta filósofa, digamos, tiene para poder investigar y hablar de lo que va a hablar. Entonces yo les voy a hacer más o menos el boceto de esa carrera para poder entender e introducir esta obra, este pequeño libro que se los voy a mostrar otra vez sobre la melancolía. Es el mismo tema que habíamos dejado abierto y dispuesto desde el semestre pasado, solo que esta vez desde la mirada ya no de un periodista y un profesor de psiquiatría, sino de una filósofa neerlandesa. Vamos a ver qué nos tienen que decir los filósofos para este caso, para la enfermedad de la depresión.
Vean muy bien la pintura, la carátula, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Yo los voy a introducir explicándoles qué significa esto, qué es la portada. Vamos a empezar por el título y más que por el título, la portada. Esto es una pintura de un artista holandés del siglo XVII llamado Jan Asselink. Ahorita se los voy a mostrar. Acuérdense de esta carátula que es un cisne pintado. Vamos a verlo ahorita. Entonces, esta señora se doctoró en la Universidad de Utrecht y ha investigado sobre diversos autores. Algunos, digamos, centrales de su investigación son Lou Andrea Salomé, la eterna amante de Nietzsche, a la cual muchos de nosotros le tenemos cierto, ¿cómo decirlo? Cierta espinita que no se sacó al final con Nietzsche. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Después Hannah Arendt también va a investigar y se va a volver una especialista en su obra. También de Simone Weil y por último Emmanuel Levinas, que digamos son nombres famosos de intelectuales, pensadores y filósofos que ella misma ha venido, digámoslo así, investigando, recolectando y trabajando en su pensamiento. Así su carrera literaria, además de la académica, empezó en 1998 con la novela llamada Het Dame Offer, que traduce al español La Dama que Ofrece. Después sigue publicando en 2001, en 2003 y en 2004 correspondientemente otras novelas. Ella a lo largo de su carrera va a seguir una vía académica, pero también va a dedicarse a ser escritora de ficción. También escribe, además de novelas, ensayos sobre arte, literatura y filosofía. Y pónganle cuidado a esas tres palabritas, porque si nos damos cuenta, son los tres pilares sobre los que se basa este taller en su proyecto, ¿no? Arte, literatura y filosofía. Fue una coincidencia haber encontrado esto. En 2011 a Hermsen se le otorga el premio Jan Hanlo Ensayo. Y para el mes de la filosofía en 2017 escribe su libro Melancolía en tiempos de incertidumbre. Este pequeño libro que ven ustedes acá fue publicado en 2017 por esta señora. Y es al cual le vamos a dedicar este semestre un espacio para poder nosotros desde nuestras casas y con nuestros propios medios comprender un poco más esta enfermedad de la depresión, que fue la apuesta o el objetivo que yo me propuse desde el año pasado con este proyecto, pero visto ya desde otra óptica, la óptica de el entusiasmo, la poética, la literatura, la filosofía, el arte. Si el semestre pasado vimos en concreto a qué se refiere un profesional de la academia y de la clínica cuando habla de depresión y cómo intenta matizarla, diferenciarla, compararla con otros términos, vamos a ver esta vez ya no esa parte clínica, sino la parte de la melancolía que a lo largo de la historia se vino, digamos, definiendo como cierta alegría, cierto goce que se experimenta al estar triste. Vamos a ver qué significa eso de estar triste y alegre a la vez. Bueno, la palabra melancolía, ¿se acuerdan de la maliconia de Beethoven? Esa palabrita que va a cruzar la historia de la humanidad, al menos de Occidente, pues va a transformarse época por época. Y lo que nosotros vimos el semestre pasado fue su transformación más horrorosa, podemos hablarlo aquí, la transformación que se efectuó en el siglo XX, con, digamos, los estudios y las investigaciones de la depresión clínica. Y esa melancolía que antes era divertida, alegre, picarona, artística, se va a volver un monstruo frío, negro y horroroso en el siglo XX. Pues a raíz de los acontecimientos y puntualmente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
y a partir de ahí, pues de ahí para arriba lo que quieran. Entonces, por ello, vamos a ver esta vez el concepto de el entusiasmo y la melancolía, pero no ya desde el siglo XX como nosotros lo experimentamos o lo logramos de alguna u otra forma sentir, sino recordando el viejo sentido de la melancolía, esa que al poeta le servía para escribir sus poemas. ¿Listo? Entonces, explicado un poco el título de este libro, la melancolía, y por qué no se llamó entonces la depresión, queda explicado más o menos con esto. Es decir, esta filósofa se va a encargar es de la depresión, pero vista desde el punto de vista histórico y filosófico, no de la clínica. Y vamos a hallar que detrás de ese concepto clínico de depresión, se esconde un personaje muy curioso y alciónico, en el sentido de juvenil, jovial, alegre y saltarín, que nos va, digámoslo así, a cortar el camino y a interpelar. Y vamos a tener que hablarnos con él y a dialogar acerca, pues, obviamente de nuestro propio malestar, de nuestra tristeza, de nuestra congoja, de nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras pérdidas, etcétera, etcétera. Es con ese personaje con el que queremos entablar una conversación y no ya con este concepto frío, oscuro y horrendo de la depresión clínica. Muy bien, claro, obviamente sin negarlo, porque no estamos aquí negando que hayan realmente enfermos clínicos de esta enfermedad. No estamos negándolos. Lo único que estoy diciendo es que podemos hacerle frente a este nuevo tipo de enfermedad mental que se descubrió, pues obviamente en el siglo XX, a partir de la historia, de la filosofía, del arte, de la poesía. Y quien pueda, digámoslo así, hacerle frente a la depresión con eso y resistir, pues es para esas personas que está hecho precisamente este taller y este proyecto. Las personas que actualmente, por diversas circunstancias, o están aisladas o están encerradas en una clínica por su misma condición mental, yo con ellos no me puedo meter porque yo no soy doctor ni psiquiatra. Eso precisamente se lo deja uno al profesional. Pero a las personas que estamos en la calle, afuera, en nuestras casas, en el mundo real, no encerrados pues por una institución, nos tenemos que paliar y también tenemos que enfrentarnos a esa enfermedad. Esa enfermedad no es solo de los que están en cama o en clínica. Es una enfermedad, como lo vimos con Solomon, versátil, múltiple y muy compleja, que actualmente en la Tierra se está propagando y se propaga más con los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, de confinamiento, de aislamiento y de hambre. Muchos factores, digámoslo así, no solo esos, obviamente sería muy simplista afirmar eso, pero muchos de los factores actuales confluyen y funcionan en pro de esta nueva pandemia, entre comillas, que es la que le he querido decirles a ustedes acá, la pandemia de la depresión. Esa es a la que realmente nos vamos a tener que enfrentar, si no hoy, si no mañana, pasado mañana, y muy seguramente pronto. Entonces, por eso yo no voy a hablar de los que realmente están diagnosticados por un doctor o un psiquiatra, sino que voy a hablar es de personas comunes y corrientes como usted, como yo, como mis familiares, como mis amigos, etcétera, etcétera, que requieren, no necesitan, pues requieren de ciertas herramientas para sus vidas prácticas, vidas éticas, y poderlas llevar a buen término viviendo estas circunstancias tan problemáticas, tan críticas y complejas. Más o menos es eso.
Este taller es un pequeño lucero, por así decirlo, en medio de tanta oscuridad. Esos luceros, esas pequeñas luces, son las que a veces en la vida nos salvan, nos sacan, nos hacen salir como disparados de ese hoyo, de esa profundidad que definimos como depresión el semestre pasado. Y nos expulsa y podemos salir. Gracias a esas pequeñas luces, pequeños seres humanos, pequeños amores, gracias a todas esas cosas tan pequeñas, como nos recuerda Nietzsche otra vez, es que somos humanos, demasiado humanos. Bien, esas cositas pequeñas merecen ser salvadas y engrandecidas por nosotros, al menos por lo que nosotros entendemos por unilibrista. Nosotros los unilibristas fuimos o somos formados para esto, para defender, apoyar y reivindicar las cosas más pequeñas de este mundo y darles importancia, darles un lugar, una existencia. Ahora bien, vamos a empezar a introducir este libro. Acuérdense de la portada, El Cisne. Es un cuadro llamado El Cisne Amenazado. Mejor dicho, vayan a buscarlo o aquí mismo en la descripción les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver en Google, en viva imagen, mejor que un museo contemporáneo, y puedan reflexionar, recordar y tejer. Si antes vimos una pieza musical de Beethoven, este semestre les pido es que se queden observando un cuadro, El Cisne Amenazado, de Jan Asselijn. No sé cómo se pronuncia realmente el neerlandés, pero búsquenlo. Les dejo el cuadro acá, obsérvenlo, piensen y recuerden. Ahora bien, en el acápite de este libro, después de esta gran portada, hay una pequeña frase. Y es una pequeña frase, pero que tiene un significado gigantesco. Voy a decir primero el santo. Lo dijo Susan Sontag. Muchos hemos escuchado de ella. Yo personalmente he escuchado solamente de ella cosas, pero cosas grandes, interesantes, hermosas, bellas, que me hacen pensar que hay que leerla, hay que ir algún día a un libro de ella y como se dice en Facebook, stalkearlo, buscar, investigar, hallarle el hilo de su pensamiento, porque hay cosas que tal vez ella, tesoros que tenga ella guardados debajo del brazo y uno no se dio cuenta. Entonces pues que sea una meta personal ir a leer a Susan Sontag. Ella nace en 1933 y muere en 2004. Tiene una vida, digamos, larga y plena de obra literaria y artística, pero no solo eso, sino que su carrera está trazada por el ser profesora, el ser directora de cine, el ser guionista y el ser escritora de Nueva York, neoyorquina ella. Esto se los comento porque me encantan este tipo de personalidades tan complejas, tan ricas y ambivalentes, porque pues uno siempre se imagina al escritor escribiendo, pero no, en realidad el escritor, como ellos, como Susan Sontag, como Kafka, como León Degrave, es decir, escritor o poeta, ellos saben que su oficio no se limita solo a escribir, sino que tienen que hacer un gran rodeo por toda la vida, es decir, tienen que andar, eso sí, como aquí decimos, en círculos, para darse cuenta en ese trasegar, en ese camino, qué hay de necesario
para escribir, es decir, para que otro lo pueda leer. Y en esa medida los verdaderos escritores se dedican no a escribir, como dijo Woody Allen alguna vez, sino a vivir. Ese es realmente el artista. Y esta señora es una especie de esos artistas que, digamos, en su vida hizo muchas cosas, pero que actualmente la reconocemos por su magnífica obra. Y pues, ¿por qué no? Eso sí, hay que irlo a leer. Hay que irlo a leer. Entonces, de esta señora es la frasecita que Joe Hermsen pone de acápite o de cabeza a su libro. Y la frase es la siguiente: la depresión es melancolía desprovista de su encanto. Esa, digamos, es la mayor definición con la que abre Hermsen su libro y a la cual quiere llegar. Si uno se ha leído este libro, otra vez se los muestro, La melancolía, se va a dar cuenta que este acápite es el principio y el final. Y lo que Hermsen quiere demostrar es que hay dos tipos, actualmente, ¿no? Hay dos tipos de melancolía. Una que tiende hacia la depresión clínica y otra que está olvidada, que está de lado, que está al margen y no nos damos cuenta que esta otra lleva a otro tipo de estado, a un estado, digámoslo así, humano, demasiado humano. Ya poco a poco y a lo largo de este semestre vamos a ir comprendiendo qué es eso humano, demasiado humano, que yo, claro, por medio de Federico Nietzsche, quisiera mostrarles. Pero lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo. Entonces, con esta frasecita, la depresión es melancolía desprovista de su encanto, vamos a entender el chiste de todo este cuento. Y vamos a poder entender la diferencia que quiere establecer esta filósofa entre una depresión clínica y una melancolía vivificadora, por así decirlo. Es decir, que nos da vida al mismo tiempo que nos la quita. Vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, la idea de esta frase de Sontag es afirmar que la depresión, no la depresión, llamémosle la melancolía, tiene su lado positivo, tiene su lado amable, como dice el Chavo, y es el que nos permita crear, el que nos permita escribir, componer, dibujar, pintar, etc. Ya lo vamos a ver. Entonces, en esa medida, es decir, en esa distinción entre las dos depresiones, o entre depresión y melancolía, se va a situar esta filósofa y va a empezar su libro contándonos el mito o la simbología que carga el cisne dentro de Occidente. Es decir, este libro está dedicado, claro, a la melancolía como concepto, pero por el otro al cisne que ustedes pueden ver aquí en la portada. Este cisne va a ser el protagonista de este libro y va a ser el que, o al cual vamos a estudiar y a entender por qué eso de la melancolía. Bien, ustedes saben que en todas las culturas y todas las civilizaciones hay simbologías y hay tablas donde esos símbolos entran y empiezan a significar un montón de cosas que solo los de esa cultura o esa civilización pueden entender y, claro, comunicar. En esa medida, el cisne en particular es el símbolo de la melancolía en Occidente, al menos en Occidente. Desde Grecia y desde Roma, el cisne ha venido siendo visto como la melancolía como tal. Es decir, si la melancolía tiene espíritu animal, es un cisne. Podemos entenderlo un poco de esa manera
tribal e indígena. Ellos creían en la asimilación entre el animal y las palabras. En este caso, la cultura occidental no se queda atrás y desde su inicio hizo lo mismo con el cisne. Solo que han pasado 2500 años. Entonces, este símbolo que se desarrolló desde los griegos, desde la cuna de la civilización occidental, nos va a referenciar el cisne como el símbolo de la melancolía. ¿Por qué? Porque el cisne tiene cierta particularidad en su vida, digámoslo así, animal, en su hábitat, en su entorno. Y gracias a la observación que ha hecho el ser humano, pues en su prehistoria, de este animal en particular, ha podido darse cuenta de que en él se encierra una contradicción. Y es que pues aquí no somos biólogos ni doctores en el tema, pero yo sé que si pudiéramos observar a un cisne, como hace Discovery Channel con sus periodistas o documentales, pues podremos notar por qué a este animal se le simbologiza con la melancolía. Tal vez esté encriptado esto en sus gestos, en sus maneras, en su aparearse, en su parir. Bueno, sería un estudio muy interesante en biología al menos y en zoología investigar acerca de este animal y por qué los seres humanos hace miles de años lo referenciaron o lo comunicaron con esta palabra, melancolía. Y es que tal vez estas dos definiciones, hechas por dos grandes seres humanos occidentales, acerca de la melancolía, nos dé luz acerca de ello. Por ejemplo, Víctor Hugo, el poeta francés del siglo XIX, dice que la melancolía es la felicidad de estar triste. Mientras que Italo Calvino, un periodista y escritor del siglo XX, va a decir: la melancolía es una tristeza despojada de peso. En esas dos definiciones, la de Víctor Hugo y la de Calvino, podemos notar el paso del tiempo y la diferencia infinita que hay, como lo dije antes, entre la depresión del siglo XX y la melancolía que venía pues con el romanticismo, la poesía, los movimientos literarios, poéticos del siglo XIX. Es decir, hasta el siglo XIX llega este tipo de melancolía y Víctor Hugo va a ser su fiel representante, su fiel exponente con esta pequeña definición que va a dar de ella. Es decir, para un artista del siglo XIX de la talla de Víctor Hugo, la melancolía es felicidad, pero una felicidad de estar triste. Es una típica definición del siglo XIX de ese concepto de melancolía. En cambio, en el XX notamos que ya no tiene que ver ni con la felicidad ni con la tristeza, sino con el peso, con la liviandad. ¿Sí? Es decir, si antes la tristeza nos hacía felices, dice Víctor Hugo, hoy esta tristeza nos hace leves, nos hace como flotar por el aire, no nos da ni peso, ni tamaño, ni dimensiones. Es como si Italo Calvino nos quisiera decir que la melancolía, para su tiempo y su momento, eso es una cierta vaguedad, pero teniendo en cuenta que esa vaguedad tiene su lado positivo, y ya lo veremos. Es decir, Italo Calvino hablaba era del movimiento, del que la melancolía le quita a uno el peso de la desgracia, la tragedia, el asesinato, digámoslo así, concreto, y nos deja flotar, nos deja
digámoslo así, explorar el espacio a nuestro alrededor. Y pues conforme vamos explorando, vamos contemplando. Y así se va uno, digámoslo así, dialogando con uno mismo, a solas. A eso se refería Italo Calvino cuando hablaba de esa tristeza despojada de peso. Es una tristeza que no nos sume en la tierra, no nos hunde, no nos mete en un hueco, sino que al contrario nos deja flotando, nos deja moviéndonos junto con el aire. En cambio, Víctor Hugo, un siglo antes, pues de lo que está hablando en su definición de melancolía es de la creación artística. Es decir, lo vamos a ver más adelante con una pequeña historia que vamos a hacer de este concepto de melancolía, que hasta el siglo XIX, digamos, en la época moderna como tal, lo que va del siglo XVI al XIX, la melancolía va a ser, por así decirlo, una droga para las élites, por así decirlo. Perdónenme los términos, pero quiero hacerme entender a la perfección. La melancolía antes era privilegio de ciertos seres humanos que se sentían llamados a crear. Y al sentirse llamados a crear, van a adoptar una tristeza que desde que nacen va a ir echando raíces y creciendo como ese árbol del cual habíamos hablado el semestre pasado dentro de sí. Y por eso es que Víctor Hugo va a decir que esa tristeza, ese dolor, esa melancolía es buena, porque nos permite crear, nos permite, al menos para Víctor Hugo, hacer poesía. Y si hay que estar triste para hacer poesía, pues bienvenido sea. Todo sea por, ahí sí, hacer poesía. Es un sacrificio, por así decirlo, que hace el ser humano frente al arte. El ser humano va a entregarle al arte su felicidad a cambio de una obra. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos conceptos de estos dos pensadores, movimiento y creación, vamos a entender un poco mejor por qué la referencia al cisne. El cisne, se dice tradicionalmente, le ha dado mucho al ballet clásico, a la danza, pues occidental por excelencia, el ballet. Por eso hay un ballet que se llama el Cisne Negro. Y hace referencia a ese último canto que entonan los cisnes a la hora de morir. Y es ahí en particular donde se crea la metáfora de el cisne de un artista. El cisne de un artista es su última obra o su canto fúnebre antes de morir. Su último aliento, por así decirlo. Por eso, tradicionalmente o comúnmente se habla de que cuando un artista muestra su última obra, es el canto del cisne el que lo está haciendo. Y en esa medida, este canto del cisne va a ser pues la metáfora que se refiera tanto al arte como a este animal en particular. Si ustedes observan bien, y es que los invito, yo también voy a hacerlo, vamos a ver documentales acerca de estos animales, vamos a notar que sus movimientos, sus gestos, sus habitualidades dan para pensar en eso, en la melancolía. Este animal es, si uno le pudiera, digamos, adjudicar sentimientos, razones, percepciones, etc., pues podríamos decir es un animal melancólico, así como definimos al delfín como sexual. ¿Sí? Más o menos es el chiste de que sabemos que los delfines son enfermos sexuales por cualquier cosa que se mueva, pues en este caso el cisne es un animal de por sí melancólico, como el delfín es sexual. Entonces,
solo en ese sentido es que el cisne nos va a servir o nos sirvió ya pues de símbolo general de la melancolía, al menos en Occidente, para poder hallarle el hilo a Jo Hermsen, la filósofa holandesa, que empieza presentándonos pues al cisne. Es más, si queremos ir a una fuente y si no me quieren creer, y es mejor que no lo hagan, vayan a la fuente y busquen el Fedón de Platón, de este filósofo griego, más o menos del siglo IV antes de Cristo. Ahí en ese diálogo llamado Fedón, que es cuando Sócrates con sus discípulos se despide en su última noche de ellos, antes de morir, antes de ser ejecutado por Atenas o los atenienses. En ese sentido, Sócrates en ese diálogo ya afirmaba que no era por tristeza que el cisne cantaba al momento de morir. Es decir, ya ahí hay una discusión. Le preguntan a Sócrates en ese diálogo de hace 2500 años, oiga, ¿por qué los cisnes al morir cantan? O sea, cuando están a punto de morirse empiezan a cantar, ¿por qué? Entonces Sócrates dice, no es que canten por tristeza, es decir, porque saben que van a morir, sino porque saben que están a punto de, digámoslo así, volver a su Dios. Porque esto tiene que ver con la filosofía platónica de la reencarnación de las almas, etcétera, etcétera, pero ya es harina de otro costal. Aquí lo importante es que Sócrates en ese diálogo nos va a decir, no es por tristeza que los cisnes cantan, sino por alegría de volverse a encontrar con su dios Apolo. En este caso es Apolo. Entonces vemos que aquí Sócrates, o al menos Platón ya en el Fedón, le da un giro de 180 grados a esa melancolía y dice, no es tan mala. Es decir, sentir melancolía es bueno en ciertos casos especiales como este, en el que está Sócrates despidiéndose de sus discípulos, o entre comillas, porque él mismo dijo, no tengo discípulos, antes de morir. Esa, digamos, es la escena y es el contexto en el cual se desarrolla esa alegría por estar a punto de morir. Es decir, melancolía, que es la que acabamos de ver con la definición de Víctor Hugo e Italo Calvino. La melancolía siempre va a ser ambivalente, siempre va a estar enfrente de la alegría y va a tener que jugar con ella, que no es lo que pasa, que vimos el semestre pasado con el concepto de la depresión. Ahí sí la depresión clínica no tiene nada que ver con la alegría, con la felicidad, con ningún sentimiento positivo ni caluroso. O sea, la depresión clínica es, eso sí, horrorosa. Este tipo de melancolía sí tiene que ver con eso y se enfrenta más bien con nuestro miedo a morir. Y ese miedo a morir es lo que Platón, por así decirlo, va a deconstruir y lo va a voltear 180 grados, lo va a poner patas arriba y va a hacer que Sócrates diga no tenerle miedo a la muerte y estar feliz, además de ello, de poder volver con el Dios, volver con la divinidad y dejar este lodazal de lágrimas y sangre. Esa ya es la interpretación particular de un Platón mayor frente a su maestro, muchos años antes muerto por los atenienses. Y podemos observar en este último punto cómo ese miedo a morir va a ser realmente, si nos ponemos a hablar acá así, la raíz de toda depresión. Es decir, el miedo que le tenemos nosotros como seres vivos a la muerte va a ser el aliciente o digamos el catalizador que va a permitir que surja la depresión o no.
Es decir, cuanto más miedo sintamos a la muerte, quizá más deprimidos nos vamos a sentir. Digamos, esa es la lógica aparente de esta enfermedad. Pero en realidad lo que descubren los antiguos, los griegos más que todo, más que los romanos, y particularmente Platón, que es muy raro, encuentra que ese miedo a la muerte está infundado. Y Sócrates va a ser uno de los que le referencia eso a Platón en su juventud, en su enseñanza, en su formación. Y va a empezar a dudar de ese miedo tan férreo, tan seguro, tan concreto que nosotros los seres humanos le tenemos a la muerte. Y va a empezar a decir cosas que ya había repetido en la apología cuando lo enjuician, pero que en el Fedón se van a marcar más gracias a Platón, a la mano de Platón, y es que miedo a morir, ¿por qué? Si nosotros no sabemos qué hay más allá de la vida. Y si no sabemos qué hay más allá de la vida, ¿por qué le vamos a tener miedo a algo de lo cual no tenemos idea? Si partimos de una lógica común es que el ser humano le tiene miedo a aquello que más conoce. Si nos vamos a la prehistoria, un ejemplo es los cazadores le tenían un pavor a los colmillos, al tigre, al leopardo, al puma, a estos felinos que siempre eran los enemigos a muerte de ciertos pueblos. Y no su presa, porque no comían leones, no comían felinos, sino que estos felinos venían y atacaban a la población, al pueblo. Y el pueblo empezaba a crear esos miedos y esos terrores a esos animales. Pero, obviamente, simbologizados y pasados por la muerte, por ese miedo a morir, a desaparecer, a ser atacado, etc. Entonces, en esa medida, cuando los cazadores prehistóricos sentían eso frente al felino, pues lo primero que hacían era observar, conocer, de una manera, digamos, exacerbada a su enemigo, a su propio enemigo. Era tal, digamos, la pesquisa que hacían los seres humanos, los cazadores, a estos animales que los representaban ideogramáticamente, es decir, hacían dibujos de estos animales, tanto de sus presas como sus enemigos, pero al detalle, es decir, eran seres humanos conscientes de que eso, concretamente, los iba a matar, y por eso los dibujaban. Aquí podemos ver, digamos, pulpito, la relación que hay entre conocimiento, vida común, es decir, de un pueblo que se protege a sí mismo, y lo desconocido, lo que va más allá de la frontera del pueblo, el margen, la selva, el bosque, lo oscuro, lo que el ser humano no se atreve a pisar. En esas relaciones que se da ese miedo a la muerte. Es decir, yo le tengo miedo a lo que sé que me va a matar. Ahora bien, siglos después, en plena cultura ateniense y griega, Platón va a dudar de eso, de lo que, digamos, fue su legado prehistórico de miles de años hasta el momento. Nosotros sabemos que los griegos son los modernos de la antigüedad, por así decirlo. En ese sentido, Platón empieza a desconfiar, a investigar y a preguntarse si realmente este miedo a morir es legítimo o no. Si seres racionales, lógicos, pero también animales como es el ser humano, pensaba él, pues ¿cómo le van a tener miedo a algo a lo cual no pueden referenciar? No ha habido un ser humano que ha vuelto de la muerte. Y en ese sentido, y bajo ese
digamos, argumento, creo yo, Platón pues diría, y Sócrates su maestro también, no tiene sentido tenerle miedo a la muerte. Y por eso no debemos angustiarnos. Y antes bien que angustiarnos deberíamos estar felices, porque vamos a estar cerca del Dios. Y ese es el mensaje que al final Platón va a desarrollar a lo largo de su obra y pues nos va a parir para la filosofía occidental. Es una respuesta, es un camino. Que lo sigamos o no ya depende de nosotros. Pero es un ejemplo de cómo este miedo a morir tiene que ver y directamente con la melancolía y este sentimiento, digamos, de estar a punto de morir, de estar a punto de dejar la existencia, de estar a punto de desaparecer. Ese estar a punto es lo que tratamos en este taller de definir como melancolía. La melancolía es el momento en el que sentimos que todo está a punto de acabar, pero no acaba, no ha acabado aún, estamos a punto. Pero es ahí en ese momento donde podemos optar, no sé si por voluntad propia o no, optar por realmente enfermarnos clínicamente hasta estar vueltos pues nada, o por una vía más autónoma y trabajosa, claro, aceptar esa melancolía y vivir con ella el resto de la vida, que es lo que este taller le está apuntando. Está apuntando a que ustedes mismos se hagan con sus herramientas y puedan trabajar su propia melancolía a lo largo de su vida de una forma pues mejor que lo que hacemos hoy con los que vemos tristes, vemos deprimidos, vemos cabizbajos y los encerramos o los marginalizamos o simplemente no les hablamos porque ¿para qué? Es un ser negativo, es un ser que no nos va a aportar nada, es alguien que me puede dañar mi ánimo, mi estado de ánimo. Y eso, ahí ya es importante meterse uno desde cualquier campo, sea la filosofía, sea la clínica, sea la historia, sea la ciencia, lo que sea. Ahí debemos meternos y decir, algo raro está pasando. Algo raro está pasando, ¿por qué? Porque ya estamos creando juicios a partir de conceptos sin tener en cuenta al ser humano, a los seres humanos. Y eso es un error garrafal que la misma historia nos ha mostrado una y otra vez que cometemos. Bueno, no quisiera que volviéramos a cometer un error tan grande y más bien, gracias a filósofas como esta, Hannah Arendt, Ivan Illich, Andrew Solomon, hay muchas personas y seres humanos grandes y pequeños en este mundo que hacen que nuestra vida sea un poco más alegre. Y es a eso a lo que hay que apuntar. En este caso, pues en nuestras vidas. Bueno, y para terminar el día de hoy, la misma Jo Hermsen nos dice, bueno, esto del cisne y esta simbología entre el cisne y la melancolía no es monopolio de Occidente, no se lo creó los griegos y los romanos, no fueron los únicos, es la idea, sino que han habido antecedentes o estudios o investigaciones de otras culturas donde se halla algo parecido. Y en este caso, pues a Jung le tocó estudiar, además de la civilización occidental, su propia cultura del norte de Europa. Es decir, finlandeses, irlandeses y noruegos son pueblos a los cuales ella tiene que rendirle tributo pues porque vive en Holanda. Y en esos pueblos
mucho más antiguos que los griegos y romanos, ella va a encontrar que el cisne también es sobre todo un símbolo de, cito, sabiduría, belleza y cierto sentimiento de tristeza vaga, profunda y sosegada. Podemos imaginarnos a un vikingo hace miles de años cuando observaba un animal de estos, a un cisne, y pensaba en todo esto, en el concepto de qué era un cisne para él, para un vikingo. Esto, sabiduría, belleza y cierto sentimiento de tristeza vaga, profunda y sosegada. El cisne lo hacía pensar al menos al vikingo, así como a nosotros otro animal nos hace pensar otras cosas. A esto quería llegar. Hermsen pues nos da la clave de que esto no es solo de occidentales, sino de todo el mundo. Habría que llevar a cabo tal investigación, ir a la India, ir a la China, ir a la Antártida, a Australia, y buscar la melancolía allá. ¿Qué es eso de melancolía? Y bueno, para que ustedes se den cuenta de eso, que en cada región y en cada lugar del mundo a la melancolía se la llama de distinta manera, hay dos ejemplitos que vamos a ver en este taller, no ahorita, pero sí vamos a nombrarlos. Y son dos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil y en Portugal a la melancolía se la llama saudade, saudade. No sé si hayan escuchado esa palabrita, pero creo que actualmente se hizo famosa por un tema musical que no estoy ahorita enterado, pero todos lo conocemos y lo hemos escuchado alguna vez. No me atrevo a decir el artista, pero búsquenla. Saudade es un ejemplo, y el otro es Hüzün, que es el término ya árabe de la melancolía y de otro mundo como es Turquía actualmente, y cómo entienden ellos allá eso de estar triste, como acá nosotros. Entonces, cada cultura y cada civilización tienen sus diferencias, pero también sus semejanzas. Somos un núcleo común, somos un solo tronco de seres humanos habitando esta tierra. Entonces, en medio de esas complejidades, pero también uniones, vamos a encontrar y a estudiar este concepto de melancolía, al menos como nos lo presenta Joe Hermsen. Entonces podemos concluir para el día de hoy que la melancolía está íncita, es decir, metida, calada, digámoslo así, entrelazada con la cultura y la civilización, no importa de dónde. Es decir, las huellas de la melancolía las podemos hallar en toda, y óigase bien, en todo aspecto de la cultura occidental, al menos de la occidental, porque es de la cual estamos hablando, y de la cual Hermsen afirma podemos encontrarla en su música, en su literatura, en sus artes plásticas, en su arquitectura, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su todo. Toda la cultura occidental que conocemos hasta el día de hoy, y de la cual nos tocó a nosotros hace también 500 años, pues nos toca es eso, ver que la melancolía está por todos lados y hace parte de las estructuras de nuestra propia civilización. Nosotros no podríamos pensarnos sin esta melancolía, sin este concepto de melancolía. No seríamos nadie, no seríamos occidentales si no dependiéramos de eso, de la melancolía. Y es gracias a la melancolía que estamos donde estamos. Claro, esa afirmación tiene que estudiarse, tiene que matizarse, tiene que analizarse en un lugar y en un espacio que no tenemos actualmente, y sería muy largo y trabajoso, pero sería una buena hipótesis de trabajo empezar con eso. Cómo la melancolía es parte de la estructura de nuestra propia civilización. Joe Hermsen se va a enfrentar a ese problema y nos lo va a tratar de explicar.
Y yo, en segundo término, voy a tratar de masticárselos, de trabajarlo, de analizarlo y de ver ciertas ópticas que uno no podría ver pues solo leyendo, sino que pues se requiere de cierto trabajo anterior, como el que hicimos en el primer semestre de este año con la obra de Andrew Solomon. Mi objetivo es conectar un curso con el otro, el del semestre pasado con este, y dar un continuo. Yo no puedo, digamos, cada semestre inventarme algo nuevo debajo de la manga, sino que hay que darle continuidad, hay que darle trabajo, y la investigación y bueno, todo lo que pretendo mostrarles acá requiere eso, requiere paciencia, concentración y silencio. Muchas gracias por hoy, han sido muy amables y nos veremos la próxima semana con nuestro segundo suplemento literario y poético de nuestro taller terapéutico de tejido circular. No se les olvide, por favor, antes de apagar esto, apaguen el computador y pónganse a tejer. Antes de apagarlo, aquí en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de los datos que está pidiendo la Universidad Libre, el registro, el formulario de registro que tienen que llenar. Si son o no de la universidad, eso ayudaría mucho al taller para poder continuar. Si lo están viendo, si lo están trabajando, si lo están escuchando y les interesa, por favor, pinchar el enlace y registrarse en la página. Ahí les va a aparecer si es taller formativo o no. Este taller de tejido circular es un taller formativo. Van a darle formativo y ahí se les va a desplegar las pestañas de la información que requieren. Muchas gracias, no se les olvide y nos veremos en 8.